Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te invito a reflexionar sobre la tolerancia. La podríamos definir como la aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. La tolerancia, si es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, es a todas luces una virtud de enorme importancia. El mundo sueña con la tolerancia desde que es mundo, quizá porque se trata de una conquista que brilla a la vez por su presencia y por su ausencia. Se ha dicho que la tolerancia es fácil de aplaudir, difícil de practicar y muy difícil de explicar. Existe una tolerancia propia del que exige sus derechos. La oposición de Gandhi al gobierno británico de la India no es visceral, sino tolerante, fruto de una necesaria prudencia. En sus discursos repetirá incansablemente que, dado que el mal solo se mantiene por la violencia, es necesario abstenerse de toda violencia, y que si respondemos con violencia, nuestros futuros líderes se habrán formado en una escuela de terrorismo. ¿Les suena esto en la actualidad mundial? Además, si respondemos ojo por ojo, lo único que conseguiremos será un país de ciegos. ¿Cuándo se debe tolerar algo? La respuesta genérica es siempre que, de no hacerlo, se estime que ha de ser peor el remedio que la enfermedad. Se debe permitir un mal cuando se piense que impedirlo provocará un mal mayor o impedirá un bien superior. Ahí entra en juego nuestro discernimiento. Defender una doctrina, una costumbre, un dogma, implica casi siempre no tolerar su incumplimiento. Con este concepto entendemos claramente que la verdad siempre surge desde la individualidad y que las verdades generalistas solo nos llevan a un camino de confusión. De todas formas, hay dos evidencias claras: que hay que ejercer la tolerancia y que no todo puede tolerarse. Compaginar ambas evidencias es un arduo problema. Todos los análisis realizados por filósofos y estudiosos de la materia al respecto a la tolerancia aprecian la dificultad de precisar su núcleo esencial, los límites entre lo tolerable y lo intolerable. De nuevo, y como en casi todos nuestros acontecimientos diarios, debemos beber en la fuente de la sencillez. Ella será la encargada de otorgarnos el discernimiento que nos dé la inspiración para el obrar. Comenzamos hablando de la tolerancia como parte del respeto a la diversidad. Se trata de una actitud de consideración hacia la diferencia, de una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta de la propia, de la aceptación
del pluralismo ya no es permitir un mal, sino aceptar puntos de vista diferentes y legítimos, ceder en un conflicto de intereses justos. Y como los conflictos y las violencias son la actualidad diaria, la tolerancia es un valor que es muy necesario y urgentemente hay que promover. Ese respeto a la diferencia tiene un matiz pasivo y otro activo. La tolerancia pasiva equivaldría al vive y deja vivir, y también a cierta indiferencia. En cambio, la tolerancia activa viene a significar solidaridad, una actitud positiva que se llamó desde antiguo benevolencia. Los hombres, dijo Séneca, deben estimarse como hermanos y conciudadanos, porque el hombre es cosa sagrada para el hombre. Su propia naturaleza pide el respeto mutuo, porque ella nos ha constituido parientes al engendrarnos de los mismos elementos y para un mismo fin. Séneca no se conforma con la indiferencia, no derramar sangre humana. Bien poco es no hacer daño a quien debemos favorecer. Por naturaleza, las manos han de estar dispuestas a ayudar, pues solo nos es posible vivir en sociedad, algo muy semejante al abovedado que, debiendo desplomarse, si unas piedras no sostuvieran a otras, se aguantan por este apoyo mutuo. La benevolencia nos enseña a no ser altaneros y ásperos, nos enseña que un hombre no debe servirse abusivamente de otro hombre, y nos invita a ser afables y serviciales en palabras, hechos y sentimientos. Finalmente, afirmemos que la tolerancia es un regalo desde los primeros años de la vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.